Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por seguir aquí en el Tribunal de esta tarde. Y hoy nos acompaña en la audiencia de este Tribunal de la Tarde el doctor Eddie Olivares. Él es vicepresidente y coordinador ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno. Doctor, buenas tardes, un grato placer y honor tenerlo. Buenas tardes, yo contentísimo de estar en el programa. La verdad es que el propósito era estar allá con ustedes y darle un abrazo, pero bueno, al final de cuentas ha sido un martes muy intenso Sí, y sabemos. la próxima vez sí espero estar allá. Todo Con tiempo será Dios. perfecto. Así es, y sabemos lo apretado que está la agenda suya en el PRM, y obviamente agradecemos de igual manera que esté con nosotros vía esta plataforma Zoom. Quisiéramos que nos diga cuáles son los detalles que tenemos de los últimos momentos en las inscripciones de aspirantes a cargos selectivos en el Partido Revolucionario Moderno. Bueno, hemos avanzado mucho en lo relativo al tema de las alianzas. Pensamos hacer una alianza, eh, quizás la más grande de la historia democrática de la República Dominicana. En ese sentido, estuvimos trabajando con las reservas, porque hay una relación estrecha entre las reservas y las alianzas, Sí. porque las alianzas se hacen sobre la base de las candidaturas reservadas. En ese sentido, depositamos la lista de reservas, que es el 20% que establece la ley. Utilizamos la totalidad de las reservas, la depositamos conforme a la ley y al reglamento establecido por la Junta Central Electoral, y ahora retomamos lo relativo a las alianzas. En ese sentido, estamos en una fase muy importante porque también coincide con el inicio de la pre-campaña electoral. Fue el pasado domingo, día 2. De modo que ya estamos en campaña, en pre-campaña, pero de alguna manera cuando se entra en pre-campaña, se está participando del proceso electoral, porque la escogencia de los candidatos a los cargos de elección popular es la principal función de los partidos políticos. De modo que esta etapa que se inició el día 2 forma parte del proceso electoral, de la campaña, del proceso hacia las elecciones. Y por lo tanto, la escogencia de los candidatos debe hacerse dentro de un marco de transparencia y de equidad en cada uno de los partidos políticos, porque el candidato, tal y como se denomina candidato de candidez, de cándido, el candidato debe ser el producto de un proceso transparente y democrático. Eddie, aquí el tema este de la campaña o pre-campaña es como el clima en Dominicana, que siempre es verano, y aquí en Dominicana siempre estamos en campaña. Entonces, en ese sentido y en esa parte, decías de equidad para el tema del manejo de las alianzas y las reservas. Cuéntame cómo ha sido el proceso con aquello, por los problemas que generalmente se suscitan luego que se da una alianza cuando había ya un aspirante a lo interno de esa misma posición. Así es. Las alianzas son sumamente complejas en lo que tiene que ver con la utilización de los cargos. Por eso la ley establece un tope de alianza, que es el 20% por nivel de elección. Antes los partidos tenían la posibilidad
de utilizar el 100% de las candidaturas, si así lo decidían. Pero ahora la ley los limita. Y en ese sentido, aún siendo un 20% o un 10%, siempre en los partidos habrá sus disgustos porque los miembros, los militantes, dirigentes, siempre entienden que un espacio que ocupa un partido aliado pudo corresponderle a ellos de manera directa. De todas maneras, la alianza juega un papel importantísimo en nuestro sistema democrático por dos razones. Una, porque contribuye con la pluralidad de los procesos electorales, y otra, porque aporta voto. Y en un sistema de doble vuelta, en el que para ganar en la primera debe obtenerse el 50+1 de los votos, siempre es importante el aporte de otras organizaciones políticas, sea mucho o sea poco. En ese sentido, es una cultura. En el caso de los sistemas presidencialistas como el nuestro, las alianzas se hacen para sumar votos, para ganar elecciones. En los parlamentarios, las alianzas son para constituir gobierno, para gobernar, porque el gobierno entonces se hace en el parlamento. De modo que la militancia de los partidos cada vez comprende más la importancia de las alianzas. De todas formas, son situaciones que los partidos resuelven, y al final de cuentas después se evalúa cuál fue el éxito o no de las alianzas, que son negociaciones políticas, son contratos. Un contrato firmado entre uno o más partidos, o de coalición entre varios partidos. De modo que esa situación ciertamente se produce, pero se va resolviendo. Doctor, con la salida del senador del PRM en La Romana, el doctor Iván Silva, que se fue al Partido Revolucionario Dominicano, esta plaza podría estar entonces dentro de las que está en negociación, y si es cierta la especulación de que podría ir en esa plaza el doctor Frank Martínez, apoyado por el PRM del Partido Reformista. Bueno, esa plaza no tiene nombre. Es una plaza, sencillamente una candidatura. El nombre se le pondrá más adelante. La senaduría de La Romana fue ganada en las elecciones del 20 por un candidato del PRM. En La Romana todos sabemos que es el gran bastión del Partido Reformista Social Cristiano, y tienen la alcaldía, ganaron la alcaldía ampliamente. Y en ese sentido nosotros estamos en proceso de aprobación de una alianza con el Partido Reformista, donde por supuesto La Romana juega un papel importante. Pero en el tema de la candidatura a senador no hay una decisión, no tiene nombre. De modo que además hay candidatos del Partido Reformista, ciertamente, como usted señala, nuestro querido amigo Fran Martínez. Tenemos nosotros también candidatos como Eugenio Cedeño, que es un dirigente histórico de La Emblemático, Romana, sí. de nuestro partido, y es un excelente legislador y aspira también a la senaduría. De modo que ese es un tema que se decidirá más adelante. Y la que ya sí tiene nombre es la senaduría del Distrito Nacional, Farideh Raful. No tiene nombre tampoco.
es una reserva que no tiene nombre. El nombre lo tendrá más adelante también. Esa O sea, reserva, no es cierto lo que se dijo esta mañana de que ya el PRM habría decidido apoyar con todos los hierros ahí a Faride. no había escuchado eso. Lo cierto es que se trata de una reserva y esa reserva la decidirá el partido más adelante. Pero hoy esa reserva no tiene nombre. Doctor, al principio del programa yo hablaba de el esfuerzo que ustedes están haciendo, y no solamente ustedes, hablaba en sentido general de todos los partidos, pero especialmente el PRM y el PLD, que son los que mayormente pues han adelantado el proceso este de la inscripción de candidaturas. Ustedes han informado incluso que están en revisión de esas aspiraciones. Y yo hablaba de que cuál sería el método, el proceso que ustedes van a utilizar con aquellos aspirantes, especialmente el PLD, que fue un partido que tiene en su matrícula aspirantes que están vinculados a situaciones como bancas de loterías que operan de forma ilegal. Entonces, los partidos, ¿cómo pueden los partidos presentarle al electorado personas con ese tipo de situaciones? O sea, hay reportes que hablan de que solo en el 2021 5 diputados dejaron de pagar al fisco 159 millones de pesos. ¿Esto los partidos pudiesen rechazar a una persona que tenga este tipo de situaciones? Los partidos tienen mucha limitación de acción en relación con el tema de las candidaturas. Eh, lo que ocurre es que para usted poder ejercer el sufragio, tanto activo como pasivo, necesita tener los derechos de ciudadanía, ser ciudadano o ser ciudadana. Eh, Entre los derechos de ciudadanía está el derecho al sufragio, al voto. En ese sentido, los derechos de ciudadanía se pierden cuando usted ha conspirado contra la patria, ha realizado actividades de espionaje contra la nación, ha participado en guerra eh, del Sí, lado sin Contra. permiso, de claro, las sin fuerzas permiso. enemigas del país contra la república, contra la patria, eh, ha, le ha servido a otros gobiernos sin la autorización del Poder Ejecutivo. Eso hace que usted pierda los derechos de una manera definitiva. La pérdida de los derechos de ciudadanía provisional es cuando usted ha cometido un crimen y ha sido condenado por una pena de tipo criminal. Mientras usted cumple la condena, pierde los derechos de ciudadanía y cuando ya la ha cumplido, los recupera. Entonces, todos esos son los factores que inciden para perder la ciudadanía. Al margen de eso, hay determinadas funciones desde las cuales usted no puede ser candidato, como por ejemplo, miembro de la Junta Central Electoral, jueces, militares, etcétera. Entonces, policía, pero al margen de eso, entonces el ciudadano tiene derecho. Eso limita mucho. En ese sentido, nuestro partido ha estado trabajando, utilizando un filtro para evitar que cualquier candidato que no reúna las condiciones idóneas, que se procure que no sea
candidato del partido. Estamos haciendo un gran esfuerzo en ese sentido y vamos a hacerlo al más alto, al máximo nivel posible, pero tenemos también esas limitaciones. Perfecto. Hablemos de un tema que para mí es básico desde mi mirada y es el que tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas, que bien puede conectarse con la pregunta y la respuesta que hacía Dionisio, la respuesta que dabas hace un instante, el tema del costo de la campaña. Porque los partidos, si bien es cierto, buscan transparencia, buscan candidatos con candidez, en el momento de la hora cero buscan también candidatos que tengan la capacidad de tener recursos y muchas veces se amparan en no sabíamos de dónde podrían provenir esos recursos. Bueno, también es el otro tema muy importante tocarlo, Mildred. Em, Se habla de candidato, pero también es un desafío importantísimo el relativo al financiamiento privado. En ese sentido, en el caso de nuestro partido, se procurará que ningún tipo de financiamiento provenga de arcas que puedan considerarse ilegales, ilegítimas. En ese sentido, estamos trabajando para evitar que eso ocurra, como deben hacerlo todos los partidos para que además el proceso esté revestido de la mayor transparencia posible. Pero sí estaremos trabajando para evitar que eso ocurra y que es sumamente importante. Decía el politólogo italiano Giovanni Sartori que bueno, el alto costo de la política, de las campañas y sobre todo de que la televisión se convirtió en indispensable para una campaña electoral de candidatura presidencial, sobre todo de alcaldías de grandes ciudades o senadurías, el alto costo de la campaña es la principal maldición de la política de este tiempo. Entonces hay que buscar los recursos. En el caso nuestro, el Estado Dominicano otorga un financiamiento, pero nunca suficiente. Y entonces tenemos que procurar que el privado, el financiamiento privado, sea pulcro. Eso es importante. Ahí juega un papel importantísimo la Junta Central Electoral, también como el órgano rector. Pero sí, el dinero es un gran desafío y nosotros vamos a procurar que en estas elecciones no contamine el proceso. Doctor, en el caso del doctor Guido Gómez Mazara, que ha estado pues en sus aspiraciones por la nominación presidencial en el PRM, pero se ha destacado siempre en sus participaciones en los medios de comunicación su ataque frontal al gobierno y de acusarlo de haberse distanciado de las bases. Usted que está en medio, no está en el gobierno, pero está en el PRM y le está dando seguimiento a las bases, ciertamente se siente ese distanciamiento que dice Guido Gómez Mazara. Bueno, yo pienso que el debate siempre sobre gobierno-partido siempre estará presente. Lo ideal es que haya una cercanía absoluta, total, pero siempre hay una brecha grande o pequeña
entre los gobiernos y el partido de gobierno. Yo creo que se ha avanzado mucho y que el partido tiene una conexión con sus organismos. Al final de cuentas, la base que ahora están representadas, sobre todo en los cuadros intermedios, en el caso del PRM, las zonas, porque ya ninguno de los partidos políticos tenemos dirigentes, tenemos comité de base. Realmente son nominales, pero no son como antes cuadros militantes que hacen un trabajo político, sino que aparecen en una lista. Son simpatizantes. Ya los militantes son simpatizantes. Lo que hacen el papel de dirigente de base son dirigentes intermedios, de zona, de distritos municipales, de municipios. En ese sentido, yo pienso que siempre será importante tener esa conexión con la base a través de esos cuadros intermedios. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muy agradecido por esta comparecencia que nos ha concedido aquí en este Tribunal de la Tarde. Bueno, gracias al doctor Eddie Olivares, a ustedes también, señores, las gracias por la amabilidad de sintonizarnos. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 6, aquí estaremos una vez más en este Tribunal de la Tarde.